Queremos seguir profundizando obviamente en este Día Mundial de los Océanos, Galo, en torno a todo lo que va ocurriendo con el cambio climático. Sabemos lo importante y lo que genera también los océanos, la cantidad de oxígeno, el 70% del oxígeno. En cuanto a las especies, que lo abordamos anteriormente, pero ¿qué está pasando ya que estamos con estas lluvias acá en el Gran Concepción? ¿Qué pasa obviamente con cómo nos afecta a nosotros, pero cómo está afectando también a las costas chilenas? Sí, vamos a saludar al director del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, donde se forman los profesionales, ¿cierto?, de las ciencias del mar. El doctor Marcus Sobarzo está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Muy contento de recibirlo en este Día Mundial de los Océanos. Primero preguntarle si también es un día especial para ustedes que trabajan todo el año con esta materia. Como canal de la Universidad de Concepción quisimos también en este espacio matinal, más familiar, ¿cierto? Entregar educación, entregar información, porque no es muy alentador lo que está ocurriendo en torno a todo el tema medioambiental y los ecosistemas. Sí, bueno, sí, claramente los océanos son un regalo para este planeta y han pasado de ser solamente un lugar que mirar muchas veces, una bonita puesta de sol, han pasado a ser un ambiente esencial para la vida en este planeta. Entonces, comprender lo que está sucediendo es parte importante del rol del Departamento de Oceanografía. Sí, bueno, y precisamente con el lema de este año, un planeta oceánico, las corrientes están cambiando. Estas corrientes están cambiando producto, me imagino, también del actuar humano, pero lo que está ocurriendo con el cambio climático debe generar algo, y algo nos comentaba el profesor anterior, Ciro, que genera y se pretende ver a futuro también estos cambios. Claro. Bueno, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos calentamiento global es un fenómeno natural que tiene este planeta, que es lo que se denomina fenómeno o el efecto invernadero. Y el efecto invernadero es un fenómeno natural que es positivo para el planeta porque le permite tener una temperatura promedio de unos 15 grados a nivel mundial, promedio. El problema es que ese efecto natural, que si no lo tuviera este planeta estaría congelado, estaría bajo el punto, su temperatura estaría bajo el punto de congelación. Como tiene esta cobertura de gases, entonces le permite tener al planeta una temperatura más elevada, en torno a los 15 grados. El problema es que esa cobertura con el tiempo y a partir de la época industrial ha ido aumentando la cantidad de gases en esa cobertura gaseosa, y el que se ha llevado la peor parte de todo esto son los océanos, porque los océanos han absorbido ese excedente de calor, lo han entonces absorbido. El océano funciona como una esponja, entonces cerca del 90% de este calentamiento adicional ha ido a parar, digamos, a la columna de agua y a los grandes océanos, y eso obviamente trae cambios sustanciales, básicamente en elevación del nivel del mar, cambio de los transportes de calor. Como ustedes saben, ¿cierto?, esto es una esfera, entonces el calor llega a la zona ecuatorial, no a los polos. Entonces, para que el planeta mantenga una temperatura homogénea o relativamente no ser caliente, recaliente el Ecuador, necesita exportar su calor desde el Ecuador. Y el que hace eso son las corrientes. Profesor, ¿y cuánto ha aumentado la temperatura de los océanos y cómo impacta eso también en las especies y en las mismas corrientes que usted señala? Bueno, la temperatura tiene varios escenarios. Más o menos se ha elevado en torno a 1 grado Celsius, 1,5 grados, y los escenarios son diversos de acuerdo a varios aspectos. Algunas proyecciones sitúan la elevación a casi 4 grados de aquí al 2100, o otros son más conservadores y solamente piensan en 2 grados o algo así, pero 1 o 2 grados de aumento en una masa, como ustedes dicen, 70%, ¿cierto? Es una cantidad de calor almacenada enorme. Entonces, eso justamente refuerza los ciclos hidrológicos, aumenta el derretimiento de los casquetes polares y hace entonces que el nivel del mar, que hace 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, subía alrededor de 2 milímetros por año, hoy día en la última década está subiendo casi el doble, es decir,
cerca de 4,5 milímetros por año es el ascenso del nivel del mar. Entonces, ya pasamos de un nivel, digamos, básico a un nivel realmente en el cual están pasando cosas a una tasa muy rápido, del orden de 10, 20 años, 30 años, se esperan cambios bruscos. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de que probablemente algunos poblados costeros, ciudades costeras se van a ver afectados. Y no solamente porque aumenta el nivel del mar, sino también por el aumento de la temperatura. Eso conlleva también acidificación en el océano, porque ingresa muchos gases, entonces estos gases a partir de sus reacciones acidifican, eso cambia el pH y eso afecta la vida. Entonces eso es como cuando tú tiras un dominó, ¿cierto? Y este efecto de cascada que se va produciendo, producto en el fondo de un exceso de calor que el océano ha absorbido en las últimas décadas. Y por lo mismo, generalmente en estas fechas conmemorativas siempre hablamos y consultamos a los expertos. ¿Celebramos o conmemoramos finalmente? Porque, claro, tenemos acá en nuestro país una costa extensa, estamos hablando que cubre el océano el 70% de nuestro planeta, nos entregan el 50% del oxígeno y claro, hablamos de cosas muy positivas, pero acá lo que usted nos indica también en cuanto a lo que tenemos que guardar resguardo y a lo que se proyecta hacia el futuro. ¿Cómo podemos ir protegiendo esto, minimizando estos cambios, que no sean tan abruptos y que no generen obviamente las repercusiones que pueden ser en las próximas generaciones o quizás hasta nosotros mismos podamos verlas? Bueno, mira, hay un círculo virtuoso entre las observaciones, la modelación, que es teoría, pero llevada, digamos, a la práctica, porque con eso se puede prever de alguna manera. Y también entonces las teorías, cómo van cambiando. Pero claramente a eso también tiene que ver con un factor que pasa más bien por temas éticos de la sociedad. Es decir, ¿qué hacemos con las decisiones que tomamos? Si las decisiones que se toman son basadas realmente en ciencia o son basadas en otro tipo de elementos que a veces son entonces contraproducentes para el océano. Entonces, lo que se haga en este tiempo va a repercutir fuertemente en términos de biodiversidad, alimentación, energía, el nivel del mar, acidificación, en los próximos, no en 200 años más, probablemente en 20, 30, 40 años más. Entonces, eso no es tan allá como para decir, esperemos que esto cambie. No basta decir esperemos que esto cambie. En eso yo creo que hay que tomar y empezar digamos, que la ciencia afecte las decisiones políticas que este país toma. Profesor, le quiero preguntar por la relación que existe entre, por ejemplo, lo que estamos escuchando ahora, una lluvia intensa sobre Concepción, precipitaciones, escasez hídrica. ¿Qué tanto está relacionado lo que ocurre en los océanos con también los fenómenos relacionados a la meteorología? Claro. Bueno, como tú dices, una cosa es la meteorología y otra cosa es el clima. Y a veces la gente le echa para adelante y clima hay uno solo, ¿cierto? Entonces le echa la culpa que está lloviendo el clima. No, esto está lloviendo porque se metió un frente de mal tiempo que afecta a la costa chilena y eso es un fenómeno meteorológico. El clima es el promedio de la meteorología a largo plazo. Es lo que pasa con la meteorología, pero en 50 años, en 100 años. Entonces son los cambios lentos. Cuando en el colegio nos decían que existía el clima tropical, mediterráneo. Claro, pero esos son los climas establecidos, los grandes promedios que tiene este planeta. Eso es el clima, son los cambios lentos. Como son lentos, si tú cambias hoy día y decimos ya no vamos a emitir más gases invernaderos, eso no significa que en 10 años más vas a tener resuelto el problema, porque son tan lentos los cambios que también en términos positivos su reflejo vendría a pasar 100 años más, 200 años más. Es el problema del clima, que llega lento, pero también se va lento. Entonces, la cantidad de tiempo que afecta al planeta es muy largo y eso trae entonces consecuencias fuertes.
Esto que está pasando ahora es meteorología, está lloviendo porque estamos en un ambiente que siempre llueve. Un sistema frontal, además, que está afectando a gran parte de la zona sur del país. El problema está que debido al cambio climático, estos sistemas entonces empiezan a trabajar en ambiente un poquito más cálido, un poquito más cálido. Entonces, muchos de estos sistemas entonces se pueden empezar a pasar algunos extremos. Entonces, tocan los extremos más fácilmente, producto que hay una base climática que ha ido cambiando lentamente, pero la meteorología sigue funcionando como tal. Entonces, a veces no se puede decir que porque no llovió mañana el cambio climático, no, el cambio climático actúa en escalas muy largas. Profesor, respecto a lo que pasa con nuestro país, el escenario de Chile, expuesto absolutamente, ¿cierto?, en este lado del planeta, con un océano Pacífico a entera disposición, ¿qué tan expuesto está precisamente nuestro país a recibir los efectos del cambio climático? Ya lo hemos visto con determinados temas, la escasez hídrica, por ejemplo, pero en el caso también de los océanos, de este aumento de los niveles, con lo que usted señalaba, el derretimiento de los cascos, ¿cierto?, de los de hielo que están ocurriendo, ¿qué tan expuesto está nuestro país a aquello y qué tan preparados estamos? Porque somos una sociedad bastante reactiva, pero no preventiva, ¿cierto? No nos preocupamos mucho de poder visualizar escenarios distintos y ponerse también en posibles soluciones. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la política de un país, ¿cierto? Eso tiene que ver con la mirada de Estado que tiene el país sobre este recurso, sobre este bien que tenemos. Fíjense que el PIB, lo que destina este país a ciencia, hace varios gobiernos estaba prometiendo que iba a llegar al 1%. Y la verdad es que todavía no pasa del 0,4%, 0,4%, es decir, lo que destina este país a investigación no está a la altura de lo que en términos de glaciares, océanos, ríos, desastres naturales y un montón de otras cosas este país tiene que enfrentar, porque es, como tú dices, está expuesto a un ambiente marino muy diverso y con muchos efectos. Basta ver que la institucionalidad de un ministerio de ciencia existe hace muy poco y todavía dividido en macrozonas, ni siquiera presencia en todas las zonas, al menos de manera presencial con una autoridad. O sea, este mismo proyecto de ir a la fosa de Atacama y descender, todo eso tiene que ver con el aporte privado, más que, digamos, fondos. Han sido los privados que de alguna manera también han aportado en este aspecto. Y sin a veces nuestro país está muy fragmentado en lo que tiene que ver con la relación con el océano. Entonces existe por aquí una parte, por acá otra parte, y probablemente una institución más robusta como un instituto de ciencias del mar o instituto del océano en nuestro país debería debería ser parte de una mirada a mayor escala. ¿No será también que, disculpa, a raíz de los fenómenos medioambientales, como lo que ocurre con los tsunamis, ¿cierto?, los desastres socioambientales, como que le hemos dado la espalda al mar y como que nos da un poco de miedo? Sí, a eso quería apuntar también, porque acá la divulgación científica cumple un rol fundamental. Respecto a lo que realiza la investigación, lo hemos abordado en otras temáticas, de cómo vamos mezclando a la ciudadanía, a los investigadores, a los tomadores de decisiones, ser ese puente, ese eslabón, porque finalmente los investigadores hacen su pega, y está claro, y nosotros hemos hablado en diversas oportunidades de todo el trabajo que se realiza, y esas cosas van quedando muchas veces ahí en las oficinas de las autoridades, pero cuando los científicos y científicas llegan a la comunidad con conocimiento también genera presión y vamos haciendo cambios. Sí. Bueno, yo creo que esos son los pasos que se tienen que dar a futuro. Chile, la Universidad de Concepción, el departamento cumplió 50 años el año pasado. Y claramente han habido mucho avance. El departamento alberga 3 centros de excelencia en investigación. Y han avanzado mucho en el tema de vinculación con el medio y llegada, digamos, a los ambientes más costeros con una alfabetización de la gente en términos de conocer más el océano.
Y también obviamente nosotros hemos aprendido de las poblaciones costeras en términos de la cultura ancestral que ellos tienen. Y ha sido una buena mezcla, pero obviamente que falta todavía camino por recorrer para que se tomen buenas decisiones en términos de pesca, uso de las bahías, instalación de emisarios submarinos, cómo todo esto está afectando el borde costero, qué relación hay entre las enfermedades de verano con el problema de contaminación costera, dónde te vas a bañar tú en el verano y por qué no vas a otros lados. Claro. Todo eso tiene que ver con, en el fondo, cómo la región responde a un aumento explosivo de población que llega, ¿cierto?, a esta zona en verano, pero también a todo lo que es cómo se ordena el turismo, cómo se ordena la zona costera para tener un crecimiento acorde y que no impacte negativamente algo que nos va a costar mucho después recuperar. Quizás si la capital tuviera en una comuna costera, sería distinta la visión. Sí. Sería distinto, exactamente. Sí. Pero fíjense que la zona central tampoco está tan muy bien. Fíjense ustedes en las bahías de la zona central, Quintero, Valparaíso, San Antonio. No están, digamos, en su mejor también forma, producto de un uso a veces indiscriminado pensando que el océano es capaz de diluir todo. Entonces hay que echar nomás y el océano diluye, pero claro, esas son capacidades limitadas. Entonces lo que se va viendo es que el fondo empieza a cambiar, las poblaciones empiezan a ir, cambia la estructura comunitaria del océano y empiezan otros factores también, como enfermedades y otras cuestiones que nos afectan fuertemente. Sí, un tema apasionante, conocemos tan poco del mar que yo creo que debería existir más de un día al año. Totalmente. Para poder conversar de esta temática. Y bueno, saludar también, usted lo señalaba, 50 años, ya 51 años del Departamento de Oceanografía, aportando sin duda a la difusión, a la investigación, al conocimiento de esta temática, así que un saludo para todo el equipo. Marcus Sobarzo, director de Oceanografía de la Universidad de Concepción, muchas gracias por su tiempo en esta jornada bastante particular para los océanos, ¿cierto? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien.